¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Es una situación muy complicada, sí, la verdad. Claro que sí, por eso que agradecemos que estés con nosotros. En primer lugar, quería preguntarle por un dato que es, para mi gusto, bastante increíble. Habiendo ya pasado bastante tiempo, estamos a 100 días del caso cero. La positividad del testeo de las últimas 24 horas, 36%, cercano al 40%. O sea, la carga viral sigue siendo altísima. La región metropolitana está encerrada hace prácticamente un mes. ¿Por qué no se ha logrado bajar la potencia de este coronavirus acá en Chile? Primero que nada hay que decir que hay un gran esfuerzo por testear. Las universidades, los centros, el mundo privado y público, hay que reconocer que están testeando mucho. Pero tenemos un nivel de contagio muy alto. Esa positividad en Santiago debe ser casi 1 por cada 2 personas testeadas. En Chile se hacen muchos tests, es verdad, hay que hacer mucho más, pero el nivel de contagio es muy alto. Lo que nos dice estos números, que son muy preocupantes, es que además de tener que reconocer que hay mucho sufrimiento por los fallecimientos, por las personas fallecidas, tenemos que cortar el contagio. Es demasiado alto. Nosotros estamos llegando a niveles de positividad mucho más alto que países que sufrieron grandes catástrofes como Italia. Es necesario en ese sentido hacer cuarentenas preventivas. No se puede dictaminar cuarentenas basadas en datos que corresponden a personas que fallecieron hace ya bastantes días o semanas y que se contagiaron hace muchas semanas, 3 a 6 semanas atrás. Gonzalo. Sí. Perdón, para entender el concepto, cuando habla usted de cuarentenas preventivas, ese, por ejemplo, que Valparaíso y Viña del Mar tal vez debieron entrar a cuarentena mucho antes, como se estaba pidiendo. Así es. Es decir, no podemos actuar con números que vienen con mucho desfase. Hay mucha confusión respecto a los números. Se producen durante los desastres este tipo de situaciones, pero de alguna manera hemos estado reaccionando tarde. Para poder hacer contar el contagio se necesita actuar con mucha inmediatez y se necesita comunicar la inmediatez y el peligro que existe por el contagio. En este momento realmente hay que evitar que el contagio continúe, hay que aplastar la curva, no basta simplemente aplanarla. De hecho, pensamos que si seguimos en esta situación vamos a estar en una meseta con muchos fallecidos, con muchos contagios diarios que se va a mantener por mucho tiempo. Es necesario tomar realmente medidas mucho más claras. Y además de este concepto de cuarentena preventiva o que fueran anticipando un poco más las medidas, ¿deberían tener una naturaleza distinta las cuarentenas? Porque en el fondo el porcentaje de movilidad sigue siendo muy alto. Hay muchas personas que tienen que salir a trabajar. Hay muchas áreas que no han paralizado. El transporte público sigue funcionando. ¿Deberíamos ir más allá? Deberíamos hacer cuarentenas efectivas, respetando los derechos de las personas. Los 40 científicos y expertos que firmamos una carta que se la enviamos al presidente de la República y que está en manos de la presidenta del Senado, una reunión que tuvimos con ella y que ha sido discutida también y que va a ser discutida como una resolución en el Congreso con los diputados, sugiere que hagamos cuarentenas que sean más efectivas. Para eso necesitamos dar realmente mucho apoyo a las personas para que puedan hacer cuarentenas familiares. No podemos simplemente pedirle a las personas que se queden en su casa si no tienen que comer, si no tienen que como comprar lo mínimo necesario. Por eso se necesita apoyo social ahora. Esto no es una cuestión de esperar 1, 2, 3 semanas. Se necesita hacer inmediatamente. Gonzalo, usted lo decía, el esfuerzo de testear en Chile es importante. Estamos en una tasa diaria prácticamente de 20.000 test practicados. La pregunta es, ¿cómo se puede mejorar el procesamiento de los datos?
porque seguimos teniendo esperas bastante prolongadas, que en muchos casos exceden los 15 días. O sea, a una persona se le puede pasar en definitiva, en la práctica del coronavirus y no tiene el certificado del PCR. Eso tiene un impacto en el rastreo, en la posibilidad de establecer contactos estrechos y de hacer el seguimiento. ¿Cómo podría mejorar esto? Sí, bueno, en estos 100 días hemos visto muchas maneras de mirar los datos, muchas definiciones distintas. Es muy difícil seguir y saber cuáles son los datos que se están considerando. De hecho, yo creo que y lo pensamos el grupo de científicos, se necesita que los datos los procese un grupo externo a los gestores de la crisis. En ese sentido, los datos, como se hace en otros países, debieran ser procesados, debieran incluso ser comunicados al público desde fuera del mundo de los gestores. No podemos evaluar una política pública sin tener los datos precisos. Eso es una cuestión básica. Gonzalo. Y por ello, la gran confusión. Perdón, y en esa misma línea, ¿le hace sentido o está de acuerdo con la propuesta que ha hecho, por ejemplo, Espacio Público al respecto en torno a que sea las universidades? ¿Podría ser la Universidad Católica, la Universidad de Chile, sus rectores quienes encabezaran la entrega de esta información? Eso puede ser una alternativa. Estoy de acuerdo que se necesita que sea un grupo autónomo, transversal, que tenga una transversalidad política, que sea creíble para todos, de modo de poder hacer un conteo claro. En este momento las vocerías todavía siguen siendo muy confusas y se transforma en una especie de discurso más bien político, más que de que estamos en un desastre, en una catástrofe que debemos enfrentar juntos. Aquí estamos enfrentando todos los días una gran cantidad de personas fallecidas. Hoy día, por ejemplo, se anunciaron 100 y tantas personas fallecidas. No hubo una palabra empática con respecto a las familias, a las comunidades que están sufriendo esas pérdidas y también a aquellas personas que han fallecido en los días anteriores que no están siendo contabilizadas. Las personas no son solamente cifras, son vidas, son historias, etcétera. Sí, en el sentido de los fallecidos precisamente, que es la cifra más dura para todos los países de esta pandemia, el Ministerio ha insistido, a pesar de no ir en línea con la recomendación de la OMS, el ministro Kup lo ha reconocido, que hay una diferencia con la Organización Mundial de la Salud en este sentido, en el nuevo método de la contabilización, pero el ministro insiste en que esta nueva forma es más exacta y entrega datos más precisos respecto a un tema que es tan sensible. Y tal vez en el largo plazo la foto va a ser, el álbum va a ser mejor. Pero ¿qué pasa con la foto del día? ¿Qué pasa, por ejemplo, en el contraste con el reporte que entrega la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, por ejemplo, que hace un recuento día a día, o lo que informa el DEIS, ¿no? Los reportes de los médicos, en definitiva. ¿Necesitamos esa foto o no? Necesitamos las cifras más precisas que podamos conseguir. Hay muchos fallecidos que nunca van a tener un PCR y que un doctor lo diagnosticó a través de un escáner como teniendo COVID. Las cifras en algún momento en el futuro las vamos a tener muy publicadas, pero cuando pase la pandemia vamos a saber estas cifras. En este momento realmente se necesita completa transparencia y confianza en aquellos que deciden qué tipo de diagnóstico tiene la persona que fallece. Y me parece que la explicación del ministro de Ciencias en cierta medida es insuficiente, es contradictoria. Han cambiado mucho y no sigue las recomendaciones a nivel mundial. Las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud se hace con evidencia científica, se hace con una comunidad de personas que de alguna manera se ponen de acuerdo respecto a esto. Yo creo que no es el momento de continuar con los experimentos sociales. Ya sabemos que las cuarentenas dinámicas y progresivas que se diseñaron fueron un gran experimento que falló. Yo creo que hay que reconocerlo y deben haber razones por las cuales se hicieron, pero de alguna manera debemos dejar de experimentar, debemos aprender de aquellos que ya pasaron por esto y saber cuáles son las prácticas buenas. En Chile nos hemos comparado mucho con otros países, las comparaciones internacionales son muy complicadas y no hay que hacerlas muy a la mano porque cada uno maneja distintas cifras, pero debemos aprender de los países que lo han hecho bien. Y hay varios, no es solamente Nueva Zelanda. Muy bien, Gonzalo Bacigalupe, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde.
Cuídense, a cortar el contagio. Eso, hasta luego.